Alfredo Popretkin es a quien vamos a escuchar ahora. No, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Alfredo Popretkin, como dijeron recién. Soy contador público. Una brevísima descripción de mi trayectoria. Yo tuve 14 años trabajando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, específicamente en lo que se llama el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte, es decir, un cuerpo pericial que interviene en la investigación de los delitos económicos. Y allí, dentro de los delitos económicos, estaban y están comprendidos los delitos contra el Estado y los delitos en la órbita privada. Me tocó intervenir en más de 700 casos penales, casi 800, y emitir algunos miles de informes sobre la base del análisis contable, económico, financiero, realizado en los temas que los jueces de los distintos fueros penales nos ponían a consideración. Así que esto fue un poco mi tarea en el Poder Judicial. En el año 2004 salgo del Poder Judicial. El año 2006 se nos ocurrió con un grupo de colegas, compañeros del cuerpo pericial y profesores de la Universidad de Buenos Aires en los temas judiciales, contadores todos ellos, formar lo que se llama desde entonces la ONG Contadores Forenses. Contadores Forenses ONG se formó ya hace, creo que son 17 años, si no me equivoco. Es decir, hay 14 de trabajo intenso en la justicia, 17 de trabajo como contador forense fuera de la justicia. Pero ¿qué pasa? Contadores Forenses tiene como objetivo colaborar con la misma justicia, también colaborar con organismos del Estado, con otras ONGs, con periodistas, contribuir a la formación de personas que están interesadas en seguir hechos de delitos económicos y de corrupción específicamente. En fin, tiene una serie y ha tenido una serie de actividades bastante intensa. Es una asociación civil bastante pequeña en su tamaño, pero que viene realizando una tarea bastante significativa en cantidad de hechos en los que ha venido interviniendo. La corrupción, bueno, aumenta en alguna forma a valores significativos. Ha venido aumentando en distintos momentos, luego ha bajado, luego ha vuelto a subir. La realidad es que los valores en juego, las sumas comprometidas en temas de corrupción son y fueron elevadísimos. Quizás hoy no sepamos lo que pasó en el último año o en este gobierno, pero seguramente en los años venideros van a aparecer datos e información que nos permita ver la realidad del día de hoy. Por algo se escamotea información por parte de los organismos públicos, no se responde a los pedidos de información que realizan los periodistas generalmente o las ONGs. En fin, ese ocultamiento. Por ejemplo, un hecho que se me ocurre en este momento, el tema de las vacunas. ¿Cuánto se gastó en vacunas? ¿Se rindió cuentas? Todo eso se conoce, está transparentado. Hubo algunos intentos de hacer estimaciones, pero la realidad es que no se quiso responder. Ahora bien, todas estas cuestiones en las cuales nosotros intervenimos están relacionadas ¿con qué? Con el crimen organizado, por un lado. Uno dice, pero tiene que ver un contador que está en la parte contable, numérica, con el crimen organizado. Los principales delitos que mueven la mayor cantidad de dineros negros o, digamos, dineros no habidos por medios legales, los manejan
las distintas organizaciones criminales, sean estas organizaciones de narcotraficantes, por eso hay también el vínculo entre corrupción y narcotráfico, organizaciones que tienen que ver con, qué sé yo, cuestiones de contrabando. Hay todo tipo de organizaciones que funcionan aceitadamente y con mecanismos establecidos y que hacen y cometen delitos a gran escala y en forma reiterada. La manera de desarticular estas organizaciones es justamente al contrario de cómo se viene haciendo en la Argentina en todos estos últimos años. Lamentablemente es así. Los organismos que tienen la posibilidad de, digamos, reunir prueba suficiente para llevar a prisión a los delincuentes que cometen este tipo de delitos, pero nos referimos a las cabezas de estos mecanismos de delincuencia organizada, por ejemplo, las cabezas de los narcotraficantes, no a la parte de abajo, sino a la parte de arriba, requiere un trabajo técnico profesional a realizarse a través de especialistas que pueden ser contadores, gente de finanzas, auditores, y que trabajen con información que debe hacer circular fácil y rápidamente el Estado por un lado, quienes acceden a esa información, las fiscalías y los juzgados. Esto tiene que ser un intercambio de información fluido, eficaz, para que con toda esa información se diga, bueno, vayan por allí, fíjense que fulanito hizo tal transacción. El organismo que de alguna manera cumple o debería cumplir con esa función dentro del Estado Nacional es la Unidad de Información Financiera, que alguna vez integró años María Eugenia Talerico, que recién hizo referencia, periodo en el cual trabajó bastante bien, yo diría muy bien, trabajó la UIF en ese periodo. La Unidad de Información Financiera es la UIF, es la sigla. Pero hoy por hoy pasa todo lo contrario, está desarticulada, no funciona, o funciona solo en los casos en donde no están involucrados funcionarios del gobierno, es decir, un organismo del gobierno que depende del mismo gobierno y que por supuesto no se quiere investigar a sí mismo o a sus funcionarios. Es una cuestión lógica, por eso es que este organismo y otros no deberían depender del propio gobierno, sino de alguna forma trabajar autónomamente o autárquicamente. Y lo mismo pasa con la Oficina Anticorrupción, que por ahí se nombró varias veces en el día de hoy. Y hay otros organismos que están en una situación parecida, como la FIP y otros que podrían contribuir en la lucha contra la corrupción. Hay un miembro de nuestra ONG de contadores forenses, y voy a hacer una aclaración. El amigo Alberto Tito Coan, quien me invitó a participar aquí, que es un poco la cabeza de la organización, me pidió, Alfredo, habla sobre tu organización. Entonces, yo le voy a seguir, y primero le doy las gracias, porque me da la posibilidad de hacer autorreferencial, pero además me voy a permitir hacer referencias a algunas cuestiones propias, además de las que vengo haciendo. Un integrante de nuestra ONG, que se llama Ariel Korenberg, un economista del CONICET, que, como dije, integra nuestra ONG, calculó en el periodo kirchnerista el perjuicio por delitos de corrupción cometidos desde el 2003 al 2015, es decir, el periodo ese anterior, en la suma, y escuchemos bien, de 36.000 millones de dólares. Reitero, 36.000 millones de dólares. ¿Alguien mencionó por allí algún organismo o algún periodo en donde hubo desvíos, o creo que en Estados Unidos, desvíos por valores
de 1.000 millones de dólares y se lo dijo como que era mucho dinero, o dijeron 1 billón, alguien mencionó 1 billón. Bueno, acá estamos hablando de 36.000 millones, 1 billón son 1.000 millones, acá son 36.000 millones según, pero... ¿Y solo la causa de los cuadernos será? No, esto es el periodo que sí, me parece que sí, me parece que sí. Igual esa es una suma descomunal. Por otro lado, Contadores Forenses, la ONG, no tanto este especialista Korenberg del CONICET, hizo un par de estimaciones en base a su propia experiencia. En todo el periodo kirchnerista se estableció en Contadores Forenses, se estimó la suma de pérdidas en 20.000 millones de dólares, un poquito más conservadora, menor a la que manejó Korenberg, pero 20.000 millones de dólares es mucha plata para un país. ¿Por qué? Porque en ese periodo, entre otras cosas, nos había tocado intervenir en causas penales, en donde nosotros mismos, en forma personal, nos tocó determinar el perjuicio. Algunos de los datos que nos piden los jueces o los fiscales cuando solicitan un peritaje contable, es decir, determine el monto del perjuicio en un determinado delito, en una causa penal, y a nosotros nos tocó estimarlo en 20.000 millones durante el periodo kirchnerista, y en el periodo anterior menemista, periodo del menemismo, en 10.000 millones de dólares. En ese periodo del menemismo a mí me tocó intervenir en algunas causas penales. Yo era en esa época perito oficial de la Corte. Una de esas causas penales, no sé si se acuerdan ustedes, fue la causa de los fondos reservados. Esa causa de los fondos reservados eran los fondos que se debían utilizar o se utilizaban fuera del circuito de control del Estado, era dinero que se entregaba en efectivo, en dinero efectivo, en ese momento fueron hasta 13 organismos del Estado. Por supuesto, la principal receptora de esos fondos fueron los organismos de inteligencia, especialmente la CIDE, se llamaba CIDE entonces, luego fue la AFI. Cifras descomunales. De esos 10.000 millones de dólares de la época del menemismo, 600 millones de dólares y mucho menos, una pequeña porción, formaron parte de otra causa donde yo tuve que intervenir, que fue una causa que se le siguió al expresidente Menem y que creo que allí hubo condena. Creo que la única causa que hubo una condena definitiva, pero claro, de luego fallece, que es la causa de los sobresueldos. No sé si allí lo recuerdo. Bueno, allí quien estimó los valores también fui yo. Pero esto es un poco el comienzo de la charla, digamos, la introducción. Esperemos que el tiempo me permita seguir adelante. Por allí también mencionaron valores del perjuicio de las empresas privadas. Yo les quiero decir, yo integro una entidad que se llama Asociación Internacional de Examinadores de Fraudes. Es una asociación que tiene sede en Estados Unidos, pero tiene alrededor de 100.000 miembros integrantes en todo el mundo. Es una organización mundial de todos los países del mundo. Esa organización estableció, lo viene haciendo todos los años, esta determinación, es una encuesta que realizan entre todos sus especialistas en esta temática. Sepamos que aquí están adheridos gente del FBI, de la CIA, del FinCEN y de los organismos equivalentes a la UIF Argentina de todo el mundo. Bueno, la cuestión que este organismo viene determinando es que el total de los perjuicios a nivel de empresas privadas es de alrededor del 5 al 6% sobre las ventas brutas anuales.
Es un montón de plata, 5 o 6% sobre el monto de las ventas brutas anuales. Cualquier empresa, si alguno de ustedes es empresario, sabe que es un número que por ahí no lo tiene como utilidad una empresa. Y sin embargo, hay sustracciones de fondos, hay robos en las empresas privadas que en promedio llegan a estas cifras. Quiere decir que hay algunas empresas que pierden muchísimo más. Obviamente que todo esto perjudica las finanzas, sean las finanzas de un país, sea el presupuesto de una nación, o sea el presupuesto de una empresa, o la utilidad o la rentabilidad de una empresa. Acá me hacen señas y todavía no estoy comenzando, pero vamos a tratar de sintetizar. Las ONGs cumplen un rol, que un poco allí va el pedido del temario de hoy. Las ONG cumplen un rol y bastante importante, como es el caso de contadores forenses, pero hay otras, hay muchas. Está, por supuesto, Poder Ciudadano, está SIG, está CIPEC. Algunas de ellas han ido reorientando su especialidad en temas de corrupción, han ido dejando espacios allí que no están ocupando y quizás no se conocen tantos hechos como en alguna época cuando nació Poder Ciudadano o en periodos posteriores. Realmente eso es lamentable porque las ONGs importantes, grandes, un poco también dependen de los dineros y los aportes que realizan, digamos, entidades significativas, pero principalmente entidades como embajadas, como empresas, como organismos multilaterales pertenecientes al mundo, a nuestro espacio integral o a determinados países del exterior. Pero también reciben fondos de empresas del país y así se financian. Son organizaciones grandes con mucho personal. Entonces, siempre el tema económico ha irritado, digamos, a los gobernantes porque justamente es a ellos a quienes va dirigida la investigación. Entonces hay presión, incluso presión hacia los organismos multilaterales o del exterior, del gobierno o de los gobiernos del país para que dejen de financiar o financien mínimamente a este tipo de entidades anticorrupción que han funcionado en el país, que yo acabo de mencionar algunas de ellas. Pero las otras entidades que sí están o continúan en funcionamiento son algunas de las que van quedando, las que van sobreviviendo, de entidades medianas o chicas, ONG, que se dedican a, digamos, investigar este tipo de cuestiones vinculadas con la corrupción, que no dependen económicamente ni de otra manera del dinero que le suministre ni el Estado, ni empresas que están siendo presionadas por el Estado para que no tengan fluidez los fondos necesarios. En esos casos, la posibilidad de trabajar, por supuesto, se ve limitada. No vendría nada mal que empresas, digamos, significativas en su volumen, empresas privadas, tomen como decisión financiar algunas de estas entidades claves, porque seguramente el efecto que pueden llegar a producir en materia de investigaciones de corrupción va a ser muchísimo mayor al actual, en la medida que tengan una posibilidad de acceder a fondos, que puedan designar a un gerente, que puedan designar a distintos funcionarios que colaboren con habitualidad en estos tipos de investigaciones. Hoy por hoy, en general, las investigaciones se realizan en forma voluntaria, ad honorem, en tiempos parciales. Todo eso está acotado, está limitado. Hay deserción en la gente que no se ve, digamos, que tiene necesidades económicas y no se ve de alguna manera incentivada con una remuneración. Por lo tanto, les vuelvo a repetir, cualquier tipo de ayuda económica
independiente, desinteresada por parte de empresas privadas, sería de gran utilidad. Bueno, la tarea conjunta que realizan las entidades como la nuestra con el periodismo es de un enorme valor. Nosotros, en nuestros casos, es más importante tomar, porque tenemos recursos muy limitados, tomar casos emblemáticos específicos para investigarlos, qué sé yo. Por ejemplo, caso YPF, caso de Aerolíneas Argentinas, que los hemos investigado y determinado en su momento. Qué sé yo, de estos que acabo de nombrar hace un rato. Nosotros intervenimos en la causa de María Julia Alzogaray en su momento. Y muchísimas más. Pero todo esto depende de la llegada hacia la sociedad civil, hacia donde va destinada nuestra tarea. Las ONGs intentan representar la mirada, el enfoque de las organizaciones civiles. No trabajamos por interés propio de la ONG, intentamos trabajar por un interés común de toda la sociedad, quizás con nuestros conocimientos específicos. En el caso de contadores forenses estará nuestra experiencia en todas estas cuestiones investigativas de acopiar pruebas que sean válidas desde el punto de vista económico y que sirvan jurídicamente para que luego los jueces, los fiscales investiguen, los jueces tomen decisiones y dicten sus sentencias. Pero siempre lo hacemos, las ONG, con la mirada puesta en la necesidad de la sociedad civil. Nunca lo hacemos con un interés propio personal, de ninguna manera. Y quiero hacer una mención muy rápida. Creo que aquí hay por lo menos 2 integrantes más de esta mesa que conocen lo que es Regia, que es la Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina. Allí dimos un paso más todavía. Hace unos 3 años aproximadamente conformamos 10 ONGs pequeñas o alguna medianita. Formamos Regia. Regia es esta red, una red que actuamos en forma conjunta. Tomamos temas que afectan al país en cuestiones vinculadas principalmente de independencia de la justicia, fundamentalmente en ese tema, que ha sido muy importante y con intentos de avasallamiento, y hemos tenido importantes logros. Pero también nos salimos de nuestro libreto y tratamos de defender algunas cuestiones vinculadas con el Poder Judicial que afectan puntualmente a determinados funcionarios, como en su momento lo hicimos con la fiscal Cecilia Goyeneche, que de alguna manera ha recibido, digamos, el apoyo nuestro, y aparte hemos emitido una cantidad de comunicados, hemos reunido firmas, hecho peticiones a través de Chain y muchas otras cosas más que permitieron exteriorizar, dar a conocer el tema tomado por la prensa y llevado a toda la sociedad. Eso ha generado presión también para que de alguna manera, si bien Cecilia todavía está apartada del cargo, bueno, que tenemos muy altas expectativas de cuando la Corte resuelva esta cuestión, lo haga favorablemente. Bueno, hay más cosas para decir, creo que acá me van a crucificar. Mirá, Alberto está desesperado. Está muy cansado. Alberto, te entrego el micrófono.